Bueno, un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Carlos Villegas. Voy a ser un compañero más dentro del curso. Y digamos que estoy haciendo este videito porque no vamos a poder tener clase este viernes ni tampoco el próximo martes. Em, Además, este videito también le va a servir a los que ven gestión de la producción conmigo. Esto es para los dos cursos, tanto para administración de operaciones como para gestión de la producción. Las temáticas son de alguna manera diferentes, pero esta primera unidad, que es demasiado corta, que es en función de teorías relacionadas con la gestión de la producción, les compete a ambos cursos. Entonces, en ese sentido, por eso hago este videíto para que lo tengan en cuenta en el momento en que nos vayamos a ver, porque vamos a hacer un tallercito una vez, vuelvo e insisto, nos veamos. Entonces, por el correo electrónico institucional, ustedes van a visualizar qué taller es el que me tienen que entregar cuando nos veamos. Muy bien. En ese sentido, pues entonces vamos a continuar. Digamos que desde el punto de vista de las unidades, son 4 unidades, pero cuando estemos hablando cara a cara les manifestaré realmente cuáles son las unidades para cada curso. Entonces, por ahora omitamos esta información. Lo que sí me interesa es las temáticas. Entonces, en ese sentido, pues, y cuando hablo de las temáticas es en función de alguna manera de los tiempos que debemos recuperar a través de estos videos. Entonces, vamos a hablar un poco de historia de la administración y de la gestión de la producción. Inicialmente comenzamos con una etapa cero. En esa etapa cero está el señor Frederick Taylor, quien en 1881 de alguna manera establece los métodos de trabajo. Y cuando hablamos de los métodos de trabajo es porque lo que más le interesaba a él en esa época eh, era poder desarrollar unas técnicas bien adecuadas, porque era un trabajo demasiado manual y por ser un trabajo demasiado manual era demasiado estresante y demasiado fatigante. Entonces, en ese sentido, el hombre se concentró en el tema de la planificación, control y estudio de movimientos. Cómo realmente había movimientos en las extremidades inferiores y superiores para poder realizar las labores de alguna manera de trabajo pesado, ¿cierto? Porque eso era lo que había en esa época, inclusive desde el punto de vista de la agricultura o desde el punto de vista industrial que apenas se estaba desarrollando. Miren que estamos hablando desde 1881. En ese sentido, pues digamos que todavía no había un proceso de revolución industrial, entonces el trabajo era mucho más manual que mecanizado. Entonces, por eso les hablo de que Taylor desarrolló 14 principios que estaban de alguna manera relacionados con el tema de mejorar esa fatiga o esa extenuante labor que era totalmente muy manualizada. Entonces, eso era lo que pasaba en esa época. Después de eso, entonces se viene la etapa número uno, 1900-1930, donde digamos empieza el tema de la revolución industrial, y la revolución industrial de alguna manera apoya el ejercicio de un trabajo que era manualizado, perdón, a hacer un trabajo mecanizado, ya tecnificado. Razones, hombre, a través de la máquina de vapor, esta invención propende por una mejor automatización de los procesos industriales y de alguna manera por haberse automatizado. Y cuando yo digo automatizado es entre comillas porque digamos que se establecen las primeras máquinas industriales para que de alguna manera también los empleadores y además los empleados, desde el punto de vista de los empleadores, pues unas mayores ganancias, pero desde el punto de vista de los empleados, pues su trabajo se vuelve muchísimo más
más, digamos, facilista, entre comillas, porque de alguna manera también estos empleados tenían que estar pendiente, a ojo, mirando, observando, inspeccionando que la máquina estuviese haciendo lo que realmente debería estar haciendo, ¿cierto? Pero en ese preciso instante, y a pesar de que la revolución industrial dio pie, como les digo, de un proceso manual a un proceso mecanizado, se habló de el tema de control de calidad del trabajo. Razones. Fue el primer concepto que se dio desde el punto de vista de la calidad y especialmente en la gestión de la producción o en la administración de operaciones, a razón de una producción en masa, a razón de una producción en volumen. ¿Eso qué significa? Que en estas épocas, especialmente a partir de 1914, si no estoy mal, estalla la Primera Guerra Mundial y toda la industria se vuelca precisamente hacia allá, porque eran los clientes más fuertes, los más relevantes, los que hacían pedidos de volumen o por volumen, que a esto hoy en día se le conoce como economías de escala, o sea, hace mayor volumen. Entonces, a mayor volumen, mayor producción, mayores ganancias, pero se necesitaba un control de calidad no muy, digamos, estricto, porque en ese momento no había un establecimiento propio de cuáles eran los requerimientos en función de una calidad. Ahí simplemente estábamos hablando de que el proceso productivo tenía que ser bueno. ¿Para qué? Para que mínimamente funcionara. Y todo por cuenta, de alguna manera, de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, ¿qué pasó después? Pasó que una segunda etapa, desde 1930 a 1949, estalla la Segunda Guerra Mundial. Digamos que no se resuelven esos conflictos político-económicos en esa época, sigue siendo la industria militar quien como clientes, de alguna manera en función de sus especificaciones y requisitos, expresan volúmenes de producción. Pero en este cuento avanza un poquito más el tema del control de calidad por medio de la inspección por muestreo. ¿Eso qué significa? Ustedes de alguna manera van a ver estadística inferencial o estadística descriptiva. Y especialmente en la inferencial se ve todo el tema de muestreo. Entonces, allí lo que tratamos de decir es cómo a través de un pequeño lote de producción se podrían establecer mínimamente si las condiciones de producción estaban saliendo adecuadamente para que el producto como tal sirviese para lo que se diseñó, que eso era lo que estaba pidiendo la guerra como tal o la industria militar. Entonces aquí empieza en sí realmente todo el tema de la gestión de la producción, no solamente porque se dé una cadena productiva, que también se me olvidó mencionarles este tema. En la anterior etapa aparece Henry Ford estableciendo su producción en serie, que todo lo que entra por un lado, pues sale transformado por el otro y es en línea recta, entonces a esto lo llaman producción en línea. Entonces, en ese sentido, a través de todo este proceso, pues hombre, en esa cadena de producción que había en esa época en diferentes empresas, que eran bastantes, entonces hacían una inspección por muestreo de los productos que estaba requiriendo precisamente la industria militar y daban un concepto o un parte de que se cumplía con las condiciones y que funcionaba el producto como tal. Muy bien, pasamos a una etapa número 3, 1950-1979. Pasa la guerra mundial y digamos que ya, digamos que desde el punto de vista de quejas y reclamos, porque de alguna manera en la época número 3 la inspección de muestreo se da precisamente porque aparece el producto defectuoso, entonces había que generar de alguna manera un servicio postventa, ¿cierto? En ese sentido, es importante que
que en esta etapa empiezan como a estar confundidos, porque pues al no haber cliente, guerra o industria militar, entonces las empresas empezaron a hacerse en cuestionamientos. Y entonces empezaron a decir cosas como, bueno, listo, si ya no está la industria militar, ¿a quién le vamos a vender? ¿En qué condición? Si ya no tenemos volumen, entonces ¿para dónde pegamos? Esas fueron de cierta manera los cuestionamientos que se hicieron. Entonces empezaron a entender que todas sus actividades, sus procesos, deberían de estar volcados a la gente del común. Específicamente, empezaron a entender que debían segmentar los mercados de acuerdo a la actividad o al objeto social que estaban desarrollando en ese instante. Entonces, para ello, se vieron en problemas. ¿Por qué? Porque digamos que la gente empezó a decir, bueno, pero es que yo quiero esto, lo quiero en estas condiciones, con estos colores, con estos tamaños, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a aparecer conceptos como el tema de requisitos y especificaciones del consumidor. Entonces, ¿qué pasa allí? Como la industria no estaba preparada para diseñar lo que realmente quiere el cliente bajo unas condiciones, digamos, latentes, como son el tema de las necesidades y los deseos. Tenían que entender primero qué era una necesidad y qué era un deseo. Eso implica que no sabían en esa época que las necesidades eran carencia de cosas. Entonces, era importante entender que el mercado de esa época, sin tener el gran papá de cliente como era la industria militar, tenían que entender cuáles eran las carencias del mercado. Y además, más grave aún, qué querían, qué anhelaban, porque a eso se refiere el tema del deseo. El deseo es simplemente una condición inherente del ser humano en función de qué es lo que quiero, qué es lo que anhelo. Entonces, en ese sentido, en esta época no se entendía cuáles eran los conceptos reales de requisito y especificación. Es más, a cuál le pertenecía la necesidad y a cuál le pertenecía el deseo. Digamos que solamente eso se logró resolver en la etapa número 4, en la década de los 80, cuando de alguna manera en esa época aparece la ISO, la Organización Internacional de Estandarización, estableciendo por primera vez en 1994 la primera versión de las normas ISO 9000 y ISO 9001, donde aparecen los conceptos por primera vez de calidad y algunos otros conceptos adicionales, y el tema de cómo una empresa debe establecer un sistema de gestión de la calidad para que eh, se pueda, se pueda establecer las condiciones mínimas bajo las necesidades y bajo los deseos o requisitos especificados por el cliente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, que una vez estos señores le manifestaron al mundo qué era una necesidad y qué era un deseo en función de sus clientes, se logró entender entonces de quién eran los requisitos y de quién eran las especificaciones. Me explico mucho mejor. Resulta y sucede que si yo les preguntase a ustedes en estos momentos qué es un requisito y una especificación, entonces volveríamos al problema de qué es una necesidad y qué es un deseo. En ese sentido, pues la intención es que hablar de eso lo vamos a expresar en el siguiente video eh, que vamos a tener. Listo, espérenme
que ya se me acabó el tiempecito en este videito y lo vemos en el siguiente.